Dios te bendiga, hermano, esta mañana. Venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Claro, por supuesto. Alabar a un Dios vivo, pero no con rock, hermano. ¿Qué es eso de rock? Rock, no, hermano. El rock, ¿qué tiene que ver el rock en tu vida, hermano? El rock no es cristiano. El rock no es cristiano. No. El rock. ¿Cuáles son las quejas de los músicos de nuestros ministerios de alabanza hoy en día? ¿Qué es lo que más les causa descontento a los líderes de alabanza, a los músicos, a los ministros de alabanza en nuestras iglesias? Esa desconexión que existe cada día entre el ministro de alabanza, entre los músicos con su pastor, cada día es más notoria. Los músicos huyendo de su pastor, el pastor persiguiendo a los músicos, exhortándoles desde el púlpito. ¿Dónde están los músicos? Se salen a la hora del mensaje, los músicos escapándose a escondidas para ir a un concierto, huyendo de su pastor. Esa desconexión, ese divorcio entre ambas partes cada día es más notorio y muy lamentable. El pastor diciendo: ay de los músicos que se salen a la hora del mensaje, ay de los músicos que no dan el ejemplo. Por su parte, los músicos enojados con su pastor, fugándose para otras iglesias, y cada día la brecha se abre más y más. De verdad que es una bendición cuando el pastor o el ministro tiene conocimientos musicales, maneja algún instrumento o tiene alguna noción en armonía. Pero contrario a eso, puede ser lo que ha sido llamado a ser: pastor. Pastor de sus músicos, pastor de su equipo de alabanza. Eso encierra todo. Para comenzar, quiero hablarles sobre la importancia que hay entre la buena relación que deba existir entre el pastor y sus músicos, entre el pastor y su equipo de alabanza. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Porque en ocasiones hay un abandono por ambas partes que lo único que causa es que la iglesia perciba una desunión en la adoración, que tan importante es para la iglesia. El ministerio de la adoración es tan importante para una iglesia saludable que tiene como propósito principal la adoración a Dios. Entre más cercano se entrelacen los hilos que unen a este ministerio de la adoración, el impacto será poderoso en nuestras iglesias. Donde tendríamos que comenzar a solucionar esta situación es en la cabeza, es decir, en el pastor. El pastor debe estar consciente que el ministerio de alabanza es parte del cuerpo de los levitas de este siglo. En los músicos de nuestras iglesias es donde reposa el don de profecía en este tiempo. Es decir, que yo como pastor debo dar el ejemplo, debo entender que soy la cabeza en esta situación. ¿Qué mal hago yo y qué mal me veo si yo como pastor no doy el ejemplo de adoración a la iglesia? Algunos pastores con su papel de superestrellas del pop llegan precisamente cuando el tiempo de adoración ya pasó. Cuando tendríamos que estar adelante en primera fila con nuestras familias, levantando las manos e instruyendo a la congregación en el tiempo de la adoración, que vean qué tan importante es. Recordemos que somos cartas leídas por una nube de testigos que tienen en la mira a la familia pastoral. Somos líderes en este acto de adoración a Dios. También debemos entender que el pastor es parte del equipo de alabanza y que el equipo de alabanza son parte del ministerio pastoral. Esto demanda de cada uno de nosotros como pastores velar por la vida espiritual de cada uno de nuestros músicos. No solo buscar cómo ponerles disciplina, sino velar por su crecimiento espiritual, de su carácter de siervos y de su vida misma, que ellos vean que nos interesan como personas, como hijos, como miembros de nuestra iglesia. Esta semana me reuní con mi equipo de alabanza en la iglesia. Les dije qué tan importantes son para mí,
Quise que exteriorizaran cómo se sienten. Les hice sentir valiosos. Que mi ministerio en la iglesia, los tiempos de adoración, no sería igual sin ellos. Solo quise hacerles sentir importante, que amen el ministerio de la adoración como tal. Si pueden notar que muchos ministerios de renombre hoy en día y en la historia han gozado muy particularmente de una muy buena relación entre el predicador y sus músicos. De hecho, la alabanza y la adoración es parte fundamental de muchos teleevangelistas hoy en día. La gente sale impactada de ver esa magia que sucede entre predicador y músico. Brazos de amor, tu amor me envuelve. La verdad es que no puede haber divorcio entre los que dirigen la alabanza, los levitas del templo, con el pastor. Esta parte es muy importante. Es importante saber que la adoración, la administración y el llamado que Dios está haciendo individualmente a cada persona en la iglesia viaja en una misma sintonía. Nosotros somos los responsables de preparar ese camino para lo que Dios quiere decir a la congregación. Quiere decir que si estamos celebrando un culto misionero, es importante que todo tenga congruencia. La alabanza, la adoración, la predicación, la ofrenda, que también es parte de la adoración. Todo. Ve qué importante es que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Imagínese que estamos hablando sobre sanar las heridas que una pandemia nos dejó hoy en la reapertura de los templos. Y que la gente al venir a la iglesia encuentre a un pastor hablando sobre los jinetes del Apocalipsis y que la marca de la bestia está a punto de venir y que langostas con cabeza humana se comerán al planeta entero. Y para colmo, la alabanza tenga que ver con las misiones a nivel mundial. ¿Cómo cree que saldría la gente de nuestros cultos? ¿Cuál sería el impacto de nuestra gente y en nuestra congregación? Más triste para aquellos que vienen a llenar un vacío que la pandemia les dejó, o aquellos que estuvieron al borde de la muerte con este virus y que lo único que quieren es venir a testificar y a darle gracias a Dios por haber sobrevivido. ¿Cómo cree que esta gente saldría de nuestros templos si encuentran un mensaje disfuncional? Si nosotros no nos pusimos de acuerdo, como dice la palabra del Señor. Qué importante es decodificar el mensaje que Dios tiene para la iglesia y darlo a conocer, ya sea de reconciliación, ya sea de restauración, ya sea de exhortación, que todos nos pongamos de acuerdo para dar al pueblo lo que Dios ha decidido dar en ese día. En Levíticos capítulo 10 encontramos una lección de la cual necesitamos aprender detenidamente. La muerte de Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón. Qué triste historia. Estos dos hijos de Aarón se presentan ante el altar de Dios y encienden fuego extraño. La Biblia no da más detalles, solo dice que fueron fulminados en el momento. Dios los mató porque no había congruencia entre ellos y el sacerdote. Si tan solo su padre Aarón hubiera estado más pendiente de sus hijos, qué es lo que estaban haciendo, hubiera corregido algunos detalles técnicos en la preparación del fuego, este error no hubiera pasado.
Aparte de eso, la rebeldía en el corazón, un poco de malicia al encender un fuego que Dios no les estaba pidiendo. Ve qué importante es que el pastor y los levitas estén congruentes en decodificar el mensaje que Dios quiere dar a entender a la congregación. Tengamos cuidado en eso, de no encender un fuego extraño del cual Dios no está de acuerdo. Entendamos qué tan importante es el involucramiento del ministro, el rol del pastor, en poner atención qué está pasando, qué están cantando. Y no como un supervisor de lo que está pasando ahí arriba, sino como alguien que es parte del equipo. Y no solo parte, es el ejemplo principal que otros verán. Finalmente, entendamos que la unidad en el espíritu, la unidad entre los que ministran, la unidad entre los que llevan este mensaje a la congregación es de vital importancia. El pastor debe dirigir a su equipo de adoración en oración, pidiéndole sabiduría, calibrarse con el corazón de Dios para entender el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia.